Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante para los que ya están y quizás está más importante para los que no están, que es el tema de la seguridad social. Y esto lo vamos a platicar en esta primera parte del programa con la doctora Yamile Moncada. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto. Muchísimas gracias, Mario, a ti y a todo tu No, auditorio. hombre, muchas gracias. Yo quisiera empezar por compartir con los amigos del auditorio qué es la seguridad social, porque hay quien piensa tener servicios de salud, hay quien piensa en la pensión, hay quien piensa en Claro. guarderías o estancias infantiles. ¿Qué es? ¿Qué tanto abarca la seguridad social? Pues mira, la seguridad social es un conjunto de derechos integrales que el Estado debe de proveer a todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, Ujú. ¿no? ¿Qué contempla esta seguridad social? Justamente es prever cualquier circunstancia, protegerte desde el nacimiento, inclusive desde antes y después de la muerte. Ok. Riesgos de trabajo, enfermedades generales, todos de alguna manera en el chip ya traemos alguna enfermedad, algún Ujú. algo, Sí, que es algo fortuito, que no es a razón de tu actividad laboral. de acuerdo. Bueno, todo eso también va dentro de la seguridad social, lo que es la maternidad, lo que es el esparcimiento social, Ujú. ¿no? También el hecho de que pues no estés nada más Eso enfocándote. también es seguridad Claro, social. eso es seguridad social Ok. y evidentemente el acceso al servicio médico, ¿no? Todos los niveles de atención, tanto el primero, segundo como el tercero, pero muchas veces decimos primero, segundo y tercero, pero no sabemos a qué se refiere. Ujú. El primer nivel es la detección y prevención. El segundo nivel ya son enfermedades crónico-degenerativas Ujú. y el tercer nivel ya son especialidades. Como los institutos de cancerología o Exacto, los exacto. ok. Todo eso es seguridad social, estar protegidos ante un fallecimiento, orfandad, viudez y por último el tener acceso a una pensión, como bien lo mencionas, de cesantía en edad avanzada y o vejez. Una vez de que transitamos por toda nuestra vida laboral, pues obtener como tal ese apoyo económico en razón de que ya no vamos a ser sujetos a poder ser contratados De acuerdo. laboralmente, ¿no? Ahora, entiendo que en México el problema es cuántas personas tienen acceso a, porque entiendo que el enfoque, y lo vamos a platicar, es un enfoque de derechos humanos Sí, y que en claro. tanto derecho humano, pues tendría que tenerlo todo el mundo, pues, simplemente por ser. Pero en los hechos no opera así. ¿Cuántas personas en México tienen cobertura de seguridad social? Fíjate que de acuerdo a datos del INEGI, del 100% de la población económicamente activa, tan solo el 38% cuenta con seguridad social. Y de este 38% te hablo de que son IMSS, ISSSTE, Ujú. ISFAM, ISEMIN, Pemex, pero el restante 62% no cuenta con seguridad social, Ujú. ¿no? Entonces, la intención es, como tal, captar a ese 62% que normalmente de manera tradicional los conocemos incorrectamente bajo mi muy humilde punto de vista, como informales, pero al final del día desempeñan una actividad, Claro. ¿no? Es que el otro día lo platicamos con Rogelio Gómez Hermosillo en un programa, que ahí ves que ponemos en la informalidad, decía, lo mismo a la señora que abre a lo mejor afuera de su casa y pone anafre y puede vender comida, que al repartidor del que distribuye comida, o al conductor de un auto que da servicio, o al profesionista que a lo mejor puede cobrar mucho, poco, no importa, pero que está en una relación por honorarios. Es decir, en eso que hemos llamado informalidad, en realidad metemos mucha gente con perfiles muy distintos, ¿no? Donde Claro. quizá el único común denominador es que ninguno de ellos tiene esta protección de la seguridad Ninguno social. tiene seguridad social y puede ser desde oficios, como bien lo Ujú. refieres, hasta profesionistas, ¿no? Que Ujú. quizás y sí pudieran llegar a trabajar con un patrón, pero quizás los fines de semana o en las tardes hacen un Zoom y dan consultas De acuerdo. bajo esta herramienta, ¿no? Entonces, al final del día desempeñas una actividad y no hay que minimizar esa actividad, Por que supuesto. es un trabajo, Claro, estás desempeñando todos son un trabajos, trabajo, claro. de alguna parte tienes que comer, Así entonces es. esto es igual a trabajo y yo creo que la seguridad social se debe de abrir, ya más adelante te contaré de una gran noticia, se debe de abrir para todo este 62% restante que no cuenta hoy en día con seguridad A social. ver, vamos a detenernos primero en el que sí la tiene y ahorita vamos a la otra parte que me parece muy relevante, sobre todos estos esfuerzos que se están haciendo para incorporar a los que hoy están Es fuera. correcto. Pero vamos a los que están adentro y lo platicamos antes de empezar el programa, que a veces es un poco física nuclear para los que no estamos en Sí, estos claro. temas, porque de las cosas que hemos escuchado aquí, que hay, que lo que tiene, por ejemplo, el del ISSSTE es distinto al que tiene el del Es IMSS. correcto, sí. Entonces, que hay muchos sistemas o instituciones que proporcionan sus servicios y que son universos paralelos. Y luego decíamos,
hay varios marcos legales que Sí. operan además de manera simultánea. Sí. A ver, ¿cómo está eso Bueno, para de entrada entender? vamos a explicar Sí. cómo surge justamente la seguridad social en nuestro país, como tal queda establecida en la Constitución de 1917. Ok. Sin embargo, se construyen diversas cajas de ahorro, ¿no? Te hablo de los 20, 1920, hasta llegar a lo que es conocido como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que como tal se conforma en 1942 y Ok. empieza a operar a partir de 1943. La intención era que en aquel entonces, bajo las condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad de ese momento, pues era en una base de un sistema, se llama así, un sistema de reparto de beneficio definido. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los activos, toda la gente joven que empezaba a empezar a trabajar, Ujú. hay que recordar que eran familias numerosas, Claro. y eso hacía que Sí, pues con se una, tuvieran que con involucrar una a trabajar. pirámide poblacional con el foco Claro. puesto en niños jóvenes, ¿no? Claro, entonces la intención era, hay que involucrarlos a la seguridad social, que empiecen a generar, y cuando logren juntar cuando menos 10 años y tengan la edad de 60 años, evidentemente si tienen más de esos 10 Ujú. años que puedan acumular, pues mucho mejor para Ujú. ellos porque se pueden ir con una pensión mucho más robusta. Ok. Sin embargo, la base va a ser 10 años y a partir de ahí en adelante todo lo que ellos junten será para ellos y lograrán obtener una pensión. En ese momento arrancamos con seguros muy básicos. Arrancamos con lo que era cesantía en edad avanzada y Ujú. vejez, lo que era invalidez y riesgos de trabajo. Los demás se incorporan hasta 1973. Sin embargo, así ranqueamos y el esquema era que todos los activos le metían a una bolsa. Entonces, imagínense que si tú ganabas 100, si yo ganaba 20, Sí, el de al era lado una ganaba gran 10, bolsa ahí. todo se iba a una bolsa. Y ojo, las pensiones estaban topado en aquel entonces a 10 salarios mínimos. Ok. O sea, siempre había operado el concepto de 10 salarios mínimos. Esto cambió después. Sin embargo, desde que surge la seguridad social como tal, ya de manera formal Ujú. en nuestro país, en 1943 arranca, pues la población que en aquel entonces teníamos, pues lamentablemente la tasa de mortandad era muy pronta, Claro. ¿no? Eran personas que fallecían a los 55 Sí, la años de edad. esperanza de vida era mucho más baja, claro. Exacto, muy bajita. Entonces decían, bueno, de aquí a que lleguen a los 60 años de edad, y dudo mucho que me lleguen a los 70, pues quedaron con ese esquema. Yo creo que desde ahí hubo un detalle que debería de haberse generado un concepto de gato hidráulico, ¿no? Ujú. Para de alguna manera acoplarse a los cambios demográficos, políticos, Claro. económicos, sociales, civiles, de como tal de nuestra sociedad y poderla ir ajustando de acuerdo a esos cambios. Ujú. Para arrancar estuvo muy bien, porque evidentemente generó una bolsa Claro. bastante robusta y eso permitía que, como iban entrando constantemente activos, Ujú. pues esto iba permitiendo que se fondeara De a aquellos acuerdo. que iban pensionando. Pero hace recordar que por ahí de los 70, finales de los 70s, 80s, empezó el concepto de la familia pequeña Ujú. es mejor. Sí, Entonces, sí, sí. pues ahí hubo como un freno de mano y empezaron a cambiar las condiciones. Se hizo una bolsa tan grande que lamentablemente hubo administraciones que no ocuparon el recurso para lo que debía de ser. Ujú. Y se ocupó para financiar hasta novelas, Ujú. equipos de fútbol, todo el recurso que había, ¿no? Ajá. Porque había tanto que pues lo Sí, ocuparon sí, para sí. otro tipo de finalidades que no eran como tal el espíritu que perseguía la seguridad social. Ujú. Para 1973 se hace una reforma de nueva cuenta y se incorpora lo que es el seguro de maternidad, se incorporan lo que son las prestaciones sociales, Ujú. enfermedades generales, se abre como mucho más el espectro de todos los beneficios que se venían presentando y también se incursiona lo que es el Infonavit, el Instituto Nacional de la Vivienda. Surge en el 72, sin embargo empieza a operar en el 73. Entonces, de ahí el nombre de la antigua ley denominarse Ley 73, que es un Ok. sistema de reparto de beneficio definido. Sabes lo que vas a meter y también sabes lo que vas a obtener, Ujú. ¿no? Entonces, siempre se saben las condiciones de las reglas. Ok. Se viene esta situación donde evidentemente hubo Sí, un un colapso problema financiero, claro. económico, claro, Sí. y pues se volteó a ver a otras partes del mundo. A ver cómo lo donde- estaban resolviendo. cómo lo estaban resolviendo y en Chile, ¿no? Encontraron lo que es el esquema que hoy por hoy tenemos nosotros Es el de las vigente, Afore. que es el de las Afores, que cambia el concepto, se llama capitalización individual, Ujú. que es una contribución definida, pero no sabes lo que vas a recibir, ¿no? Ok. El sistema de capitalización de contribución definida. Y ahí ya de entrada ya no depende de esa gran bolsa,
sino depende de tu capacidad de generar el Claro, ahorro. ya cada quien suyo. hace su bolsita, ya Y- tú no le pones a la claro. mía ni yo a la tuya, nadie. Cada quien hace la suya. hace la suya. Y luego también se amplían los plazos, porque entonces ya la esperanza de vida pues ya no era la de los 70s. Claro, claro, evidentemente ya el requisito arranca con 25 años de base, Ok. cuando en la antigua ley eran 10 años Ujú. base, ¿no? Aquí ya son 25 años base, pero es ahí donde yo siempre me hago esta pregunta. Tú le copias al que saca 10, ¿no? Si vas a copiar, le copias al que Pues saca sí, 10, no no al al que- que reprobó, Claro. ¿no? Entonces, si ya México sabía en 1995 que se hace esta reforma a la ley del SAT, me voy a detener tantito en 1992. Ujú. Si tú ya sabes que no le funcionó a Sudamérica esta no lo metodología, repliques. no lo repliques acá, o cuando menos trata de tropicalizarlo de tal suerte que puedan existir Ujú. beneficios. Ve dónde está la falla para que tú combatas esa falla. No te traigas Y no se con todo hizo. incluida la falla, ¿no? Se trajo con todo y la falla, ¿no? Yo puedo decir que ni siquiera se tropicalizó a Ujú. México, ¿no? Tal cual como estaba ya implementado, se pegó acá. Copy-paste fue lo que Ok. se hizo. En 1992 surge el sistema de ahorro para el retiro. Ujú. Recordaremos que había ICEFAS, que en aquel entonces eran las instituciones crediticias, que hoy ya no existe Serfín, ¿no? Ok, ajá. Que era una de las que guardaba nuestro ahorro, que era en Mm. función del salario mensual que nosotros tuviéramos, salario base de cotización, y era un ahorro complementario. Mm. Recordarás que se suponía que este ahorro lo cobrarías al momento en el que cumplieras los requisitos para pensionarte. Eso es previo a las Afores. Previo a las Afores, Ok. exacto, es la antesala de las Afores, pero quien ganaba pues eran los trabajadores, ¿no? Ujú. Porque era su pensión y adicional a ello un ahorrito que se iba Ujú. haciendo tanto por el concepto de vivienda como por el concepto de retiro. Ok. Sin embargo, pues tuvo sus fallas porque había personas que tenían 2 o 3 nombres, el RFC, total, el dinero se empezó Ujú. a extraviar también, pero el objetivo era bueno, era que tuvieras un ahorro complementario y de ahí las instituciones crediticias, conocidas como ICEFAS, fueran las que administraran. Sin embargo, dijeron, oye, pues, que tanto es tantito, ¿no? ¿Por qué no nos traemos el esquema que ya tiene Sudamérica, en particular Chile, y lo hacemos aquí, y a cada quien que le meta el recurso que pueda, le aporte lo que De pueda acuerdo. a su cuenta individual, y yo creo que va a ser mucho más fructífero porque ya no van a depender de los Y demás. a 30 y tantos años de ese esquema, ¿qué sabemos hoy de cómo está funcionando eso? No, pues se hizo una reforma en octubre de 2020 justamente porque no se alcanzaron las Ujú. expectativas que se tenían. Evidentemente resultó ser un esquema poco benéfico, totalmente, lo único que sí tiene real es que es incierto. Eso es lo único real que tiene, es bastante incierto. Y la Y reforma... que despresurizó, supongo, que parte de las finanzas Sí. al volverse un tema del esfuerzo individual y ya Claro. no un tema del Estado. Exacto. Ok. ¿Qué es lo que se hizo? Se desindexó de todas las ramas de aseguramiento que manejaba el IMSS. Al IMSS le quitaron esta, conocida como retiro, y se la dieron a los particulares, Ok. conocidos hoy como Afores. Ujú. Entonces el IMSS ya no administra este concepto, que era el que normalmente lo administró durante décadas, ¿no? Lo administró, sin embargo, a partir del 95 Ok. se lo quitan, lo administran ya particulares, empiezan a operar a partir del 1 de julio del 97, las conocidas Afores, administradoras de fondos para el retiro, y ellas son las que invierten tus recursos. Ujú. Pero en octubre de 2020, en función de los resultados no alentadores, nada fructíferos para la Ujú. gente, se decide hacer un acote en el requisito del número de semanas cotizadas. Ujú. Y en lugar de que fueran 25, se redujo a tan solo 15 años. Ok. Para que pues, la gente que perteneciera a la nueva ley pudieran ver mucho más alcanzable. Porque entiendo, y eso, La meta. eso nos va a llevar en un momento a la segunda parte, que es esto de la gente que está afuera. Parte entiendo que el problema es la intermitencia entre la economía formal y la economía informal. Es decir, Es correcto. tener 25 años cotizados, pues a lo mejor antes era una práctica más común porque la gente hacía carrera dentro de una sola empresa. Es correcto. Y hoy pues vamos y entramos y salimos del sistema laboral o formal y entonces supongo que por eso mucha gente no alcanzó las 25, no porque dejara de trabajar. No, Pues, no, claro, no. Y porque la única manera en la que se ha visto concebida la seguridad social es por medio de un empleador. Ujú. Tú tienes que trabajar con De un acuerdo. patrón para poder accesar a la misma. Entonces, si tú eres independiente y tú realizas una actividad independiente,
no eres sujeto de aseguramiento. Mm. Entonces, hay muchos temas, muchos conceptos que no han sido focalizados de manera muy puntual para poder erradicar la problemática que seguimos arrastrando y seguiremos De acuerdo. arrastrando hasta en tanto no se sienten especialistas y verdaderos especialistas, porque esto no tiene nada que ver con lo laboral. Tiene que ver con el concepto real de seguridad social. A ver, entonces vamos a esa otra parte, porque entonces ya quedamos que una es que hay un sistema que cubre una parte de la población. No sé qué porcentaje de la población económicamente activa hoy esté bajo el esquema previo y cuál bajo el de las Afore. Supongo que la mayor parte hoy está bajo el esquema de Afore. Mira, la Afore maneja varias cuentas. Una, las que están activas, Ajá. las que están inactivas y en las que solamente se abrió como tal la cuenta, ¿no? Que se aperturó la Ok. cuenta. Entonces, activas se refieren a que estás cotizando. Mm. Inactivas a que estás en suspenso si generaste un saldo, Y las pero no hay otras- movimiento. Y las otras solamente se dieron de alta, pero no han acuerdo. generado recursos, De ¿no? acuerdo. Entonces, hoy por hoy hay arriba de más de 5 billones de pesos que administran las cuentas Ujú. individuales. Son 10 Afores las que hoy por hoy Ok. operan. Entonces, habrás escuchado que inclusive hay una propuesta de que estas empresas particulares dejen de administrar el Ujú. recurso. Pues muchos se alarman, muchos dicen, no, es que nos van a quitar el dinero. Yo les diría que siempre el IMSS lo administró, ¿no? O sea, la verdad es que se le pasó la estafeta en el 97 a estos particulares y que en función de que no han arrojado buenos resultados por el hecho de que no manejan buena instrumentación para poder generar rendimientos altos. Bueno, Recientemente hay minusvalías. Bueno, ahorita porque aparte ya sabemos que buena parte del mecanismo de Afores está en las inversiones Ocupar las fibras y o los instrumentos mercados digamos, estructurados. están en una temporada baja y ahí están las minusvalías. Pero ¿no? fíjate que podría haber, porque hay empresas, para no meter gol, hay Ujú. empresas que manejan una Afore in-house, Afore casa, y hacen la misma actividad que Ok. las demás Afores, sin embargo sí generan rendimientos. Entonces, quiere decir que sí se puede. Sí, que es interesante ese. En todo caso, supongo que el principal problema es que está en la gestión individual de tu recurso. Entonces, salarios bajos, pues no hay manera que salarios bajos se traduzcan en pensiones altas, ¿no? Claro, no Ahí hay sí, manera. no hay- Y si a eso le sumas minusvalías, Claro. hay que recordar que el recurso que se encuentra en nuestro Afore resulta de nuestro salario. Sí. Hoy por hoy todavía sigue operando lo que es conocido como la tripartita. Hay que Ujú. recordar que para el 1 de enero esto cambia. Los porcentajes, el patrón aporta el 5.15% actualmente de tu En el salario. 2022, digamos. En el 2022, todavía hasta diciembre, 31 de diciembre de 2022, se aporta el 6.5% de tu salario base de cotización. Ok. Vamos a suponer que yo gano 10,000 pesos. Sí. Quiere decir que 650 pesos vendrían siendo el Ok. 6.5%, que entre ellos está la aportación del trabajador, que es del 1.125%, el patrón es del 5.15% y el Estado es el Ok. ¿Y a 0.225%. partir del próximo año? A partir del siguiente año cambia todo totalmente. La aportación del patrón va a llegar al 13.875%. Imagínate, del Wow. 5.15 se va a elevar hasta el 13.875% de manera gradual, pero al final del día va a tener que cubrir eso el patrón. El trabajador queda intacto, vamos a seguir aportando el 1.125% y la aportación del Estado va a cambiar en función de aquellos más desprotegidos, ¿no? Aquellos que ganen desde un salario mínimo hasta 4 UMAS, el Estado es donde le va a aportar. Ok. Ya aquellos que ganen por encima de 8 UMAS, ya el Estado ya no se va a meter porque pues se entiende que estás por encima de, Ya. y yo solamente voy a revirar a quienes evidentemente les es necesario el Ok. apoyo, ¿no? Pero sí Eso se viene. entiendo, implicará entonces un mayor costo del empleo formal para los empleadores. Sí, claro. Ok. Sí, claro, sí, claro. Entonces, de hecho, muchos todavía, yo creo que como la reforma se presentó en plena pandemia, Sí, mucha gente no lo ha registrado. no lo han registrado y desconocen que a partir del 1 de enero de 2023 se vienen cambios, inclusive en la continuación voluntaria, que es otra herramienta que maneja el IMSS, va a cambiar la aportación, se va a elevar, entonces va a ser bastante oneroso el pago para algunos e inalcanzable la Wow. misma figura. Bueno, ahora vamos, porque estos temas dan No, para no, dan programas para- en sí no mismos, terminamos. Aquí con la doctora hay mucho que platicar, pero vamos a la otra parte, que es, ya dijimos que 38%, El 38% más o menos. 38% está en un sistema de estos. Sí. Y tenemos un 62% que está fuera de todos estos elementos de la seguridad social. ¿Qué hacer? ¿Cómo incorporarlos? ¿Qué hay ahí?
Si me permites mencionarte, Sí, sí, sí. el pasado 29 de septiembre de 2022 Ujú. se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro ¿Entre Social quién y quién? entre el IMSS y CATEM, que es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Se firma este convenio para revirar por primera vez y de manera histórica la seguridad social. Es decir, por más de 7 décadas, la seguridad social solamente era concebida por medio de un empleado, lo que comentamos. Hoy cambia, gracias a este convenio, se sientan a arrastrar el lápiz, donde decirte que soy la coordinadora de este proyecto, pero lo firma el director del IMSS, Zoe Robledo, y Pedro Aces Barba, para poder dar seguridad social a distintos perfiles de trabajadores que nunca habían podido tener la oportunidad. Ejemplo, todos aquellos independientes, desde un oficio hasta una profesión, como aquella persona que igual y se dedica a cuidar o a tener un taller de tareas, Sí, ¿no? sí. Que haces, no sé, un flan y lo vendes entre tus vecinos, o pongo mi puesto afuera de mi casa y vendo papitas. Desde un oficio, cualquier actividad, por pequeñita que tú la consideres, porque no es pequeñita, no Sí. es menor, porque al final del día, en función de ella, No, sobrevives, sobrevives, tu vida, ¿no? tu familia, claro. Como hasta profesionistas, arquitectos, locutores, periodistas, abogados, Sí. ingenieros, que son independientes y que ofertan su servicio, su trabajo, ¿no? Va a ser extensible la seguridad social para todo este tipo de perfil de trabajadores. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de, pues nada más que realicen una actividad, que tengan arriba de 18 años, no va a haber un límite de edad, puedes tener 90, no importa la edad que tengas mientras desempeñes alguna actividad. Lo único es que tienes que mandar un mensaje a un correo electrónico, si me permites en su oportunidad darlo. Mandas un mensaje a ese correo electrónico, te mandan un Excel, donde vas a llenar tus datos personales. ¿Cuáles son esos datos personales? Tu nombre completo, tu CURP, tu RFC, tu fecha de nacimiento, correo electrónico, domicilio, actividad que desempeñas, localidad. Teléfono no se debe de repetir, tu teléfono debe ser único y exclusivo porque el instituto se dirige a ti. Un correo electrónico que tampoco se repita. Y con ello se valida la información entre CATEM y el IMSS. Y una vez que es autorizada tus datos, no se requiere documentación, ojo, porque muchos me dicen, oye, te tengo que entregar. No, nada más son tus datos, se revisa todo esto en el RENAPO, todos tus datos personales. Hay que recordar que ahorita ya están enlazadas todas las dependencias, registro civil está relacionado con el IMSS, Infonavit, Hacienda, todos están informados. Entonces, con que me mandes tus datos personales, los reviso. Oye, ¿tengo que estar dado de alta en Hacienda? No tienes que estar dado de alta en Hacienda. ¿Y qué hacen? ¿Aportaciones? ¿Van a hacer aportaciones? Hacen su aportación en función de la actividad que realicen. Ellos manifiestan el salario que se van a reportar como que ganan. Sí. No puede ser menos de un salario mínimo. Y a partir de esa aportación depende el tipo de cobertura que puedes tener. Todo vas a tener, no importa el salario que digas para tener. Si yo me reporto un salario mínimo, con ese salario mínimo hasta 25 más que tenemos permitido, vas a obtener los mismos beneficios tal y cual los obtiene de salud, todo lo mismo que tiene régimen obligatorio, lo mismo que tiene un trabajador que es... Excepto el tema pensión. No, también vas a tener derecho a una pensión. Lo único que no hay ahorita, y eso porque estamos en pláticas, es vivienda. Porque eso es por separado, pero todo vas a tener acceso a todo eso. Es decir, como bien lo mencionabas, la seguridad social es un derecho humano. A razón de una reforma que se hizo al artículo 1 constitucional en julio del 2011, esto ya es un derecho humano. Y todas y todos los mexicanos deben de tener seguridad social y no ser de alguna manera discriminar la figura o contexto de labor, de actividad que tú tengas. Sí, porque hoy depende del tipo de relación laboral que tienes, determina si tienes seguridad social o no. Exacto, y no, ¿por qué va a ser eso? Gracias a este convenio es que se acerca a distintos perfiles. Y uno de los más importantes, mi estimado, es que hay muchos adultos mayores que en algún momento cotizaron, 60, 70, 80, pero por alguna causa dejaron de cotizar. Y ahorita por su edad, ¿qué patrón los va a contratar? ¿No? Para completar a lo mejor para completar lo que les falta. Por medio de este convenio lo van a poder hacer. Se van a poder reactivar y nada más se necesita el empujoncito para que se pensionen, porque ya lo habían hecho, ya habían cotizado, pero con 80 años nadie te va a contratar. ¿No? Si alguien de 40 ya no te contrata, ¿no? De 80, lamentablemente así opera en las condiciones laborales en nuestro país. Bueno, el tema, decíamos, da para mucho, ojalá podamos seguir conversando. Claro que sí. Pero para cerrar este segmento,
¿Hacia dónde habría que conducir entonces la discusión para avanzar más en el sentido de lo que estamos platicando? Fíjate que yo creo que no hay que manejar paliativos, porque lo que se está haciendo ahorita son paliativos. Hay que resolverlo de fondo. El concepto del gato hidráulico de seguridad social se puede emplear justamente conociendo ya todos los cambios que hemos tenido. Quien no conoce su historia está perdido, ¿no? Entonces, si ya sabemos cómo opera la historia, aplicar eso en las nuevas dinámicas y justamente una de las acciones que se están haciendo y ya es involucrar a ese 62% de la seguridad social que no cuenta, incorporarlo. Si se involucra ese porcentaje, muchos me dicen es que el IMSS ahorita o el ISSSTE no tienen capacidad para atender a la gente. Depende también de lo que... Pero es que depende, ahí te va, porque solamente están resolviendo el problema con un pequeño porcentaje, es decir, están recargando todo el peso sobre una sola estructura. De acuerdo. Pero si le meten, si entran al quite y se incorporan todas estas personas, puede levantarse la estructura, Claro. que inicialmente así operó, por eso la ley 73 sigue y seguirá siendo la mejor metodología que se había empleado. Solamente hay que adecuarla. Y el tema es vincular a ese 62% que Claro. está trabajando, pero fuera. Muy bien. ¿Sí? Pues doctora, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Y gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de este tema tan importante. Creo que ya las bases y en dónde estamos parados hoy ya lo tenemos más claro. Le seguimos conversando después del corte. Ya volvemos. Y estábamos de regreso y vamos a platicar con Iván Hurtado porque este tema de la seguridad social hay que analizarlo desde diversas perspectivas, con diferentes voces. Iván, qué gusto que nos acompañes. Gracias, Mario. El gusto es mío estar aquí en tu programa tan prestigiado. No, hombre, muchas gracias a ti por acompañarnos. Oye, y yo quisiera empezar por lo que es tu especialidad, que es el tema de los derechos humanos, porque lo platicábamos antes de empezar el programa. Tú decías que, a ver, hay que entender que esto es un tema de derechos humanos y que de entrada hay un marco legal que nos da el encuadre, ¿no? Es correcto, Mario. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que las personas tienen los derechos humanos que consagra la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte. Entonces, atendiendo a ese concepto, los derechos humanos son las prerrogativas que tiene todo individuo para poderse desarrollar en su devenir cotidiano. Y la meta de los derechos humanos es precisamente la dignidad humana. De acuerdo. Ese es el punto neurálgico de los derechos humanos. Y esto conecta muy claro, porque cuando hablamos de la seguridad social, como veíamos hace rato, pues tiene que ver con acceso a servicios de salud, tiene que ver con temas como el acceso pues, a una pensión eventualmente cuando ya la gente no pueda o no esté en edad de no trabajar. Es decir, ¿cómo se integra este tema o en qué fundamento tienen estos temas que estamos hablando ahorita como un asunto de derechos? Claro, pues mira, en principio el artículo primero, párrafo tercero, menciona que todas las autoridades están obligadas a respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Uno de los derechos humanos que está consagrado en la Constitución es el de la seguridad social en su artículo 123 y menciona precisamente a la ley del seguro social, que es de utilidad pública por una parte y por otra que comprende estos seguros de los que tú bien mencionas. Ahora, ¿qué pasa, Iván? Porque de pronto vemos que estos son derechos que no todos tienen, ¿no? O sea, veíamos las cifras, ¿no? Decíamos, a ver, más o menos 32%, vamos a poner 60-40. Entonces tienes un 60% que está dentro de un esquema laboral, donde puedes tener acceso a prestaciones, pero hay un montón de gente que puede estar o completamente en la economía informal, por un lado, o puede ser que esté colaborando incluso con instituciones formales, pero la persona que trabaja por honorarios, por ejemplo, o la persona que tiene algún tipo de relación laboral que no genera este tipo de contratación con todas las prestaciones de ley, para esas personas en los hechos no es un derecho. Sí, Mario, aparentemente no, tienes toda la razón. Sin embargo, hay dos tipos de regímenes. Regímenes en los derechos sociales consagrados en la ley del Seguro Social. Y es precisamente el sistema obligatorio y el sistema voluntario. Entonces, los trabajadores informales
pues voluntariamente pueden integrarse al régimen de seguro obligatorio. Que es cuando tú haces aportaciones, tú te inscribes de manera voluntaria. Es correcto, y es entonces cuando también en ese momento, pues ya el Estado los protege con la seguridad social de la que hablamos, están conceptualizados en el artículo 123. Ahora, ¿cuál es tu valoración, Iván, del sistema en su conjunto? Porque lo que hemos platicado es que es un sistema, primero, muy fragmentado en términos de instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, los servicios de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Entonces, de entrada tenemos fragmentado y además con reglas diferentes, ¿no? Sí. Y luego tenemos momentos en el tiempo diferentes. Entonces, ya hemos platicado acá como, pues no es lo mismo, ¿cuál fue la del 70 y qué? ¿72? 73. 73, y entonces antes del 73, que ya es así como bien escaso, ¿no? Sí. Pero quien tuvo ese sistema de pensión, pues a lo mejor tiene una pensión o puede gozar de una buena pensión, y luego el modelo de migración ya en los 90 hacia el sistema de las AFORES. ¿Cuál dirías tú que es el estado de salud en general de nuestro sistema de seguridad social? Me parece que las autoridades no han llegado a la plenitud de garantizar la seguridad social aquí en México. Sí han hecho cambios, sí se han visto ciertos esfuerzos por hacerlo, pero no ha sido exitoso. Tan es así que en la ley, respecto de la ley, de la antigua ley, que es la de 1973, había una aportación respecto de los trabajadores y se podían pensionar una vez que cumplieran con las 500 semanas de cotización. De acuerdo. ¿No? Y que estaba pensada además para una época donde la gente duraba toda la vida en un trabajo. Correcto. Ahí lo que sucedió fue un factor demográfico consistente en que en primer lugar, las familias tenían en promedio hijos. 6, 7, 8 hijos. Y por otra parte, la esperanza de vida pues, era mucho más corta. A los 60 años. Entonces, si para cuando la gente se iba a pensionar ya iba declinando su esperanza de vida, que era a los 60, imagínate. Sí, era un sistema más financieramente viable. Exactamente. Y toda la clase trabajadora pues aportaba, ¿no? Para todos. Y eran más personas económicamente activas. De acuerdo. ¿No? Habían más manos de trabajo. El problema sucedió que en el transcurso del tiempo ya la esperanza de vida fue aumentando y las familias ya no quisieron tener tantos hijos. Claro. Entonces el régimen financiero de la seguridad social fue decreciendo y fue apoyándose en el pico. Y toda sosteniendo toda la plataforma. Claro, ¿no? lo cual se vuelve cada vez más difícil de mantener. Claro. Exactamente. Entonces ese fue el punto en un principio y mudamos a lo que fue un régimen de aportaciones adoptado incluso por Chile. Sí, ¿no? sí. Ahora, tu valoración, porque ya pasaron suficientes décadas de ese modelo, sí. lo hemos revisado aquí, como es un esquema que parece pues, que no está resultando suficiente. Hay varios ángulos, ¿no? Es correcto. Uno es el de la capacidad de gestión de estos mismos fondos y la capacidad de obtener más recursos de los que aporta el trabajador, que sabemos que eso depende pues, desde la capacidad de estrategias financieras, los riesgos que están dispuestos a asumir los ahorradores y el tema pues, del entorno financiero, ¿no? Hemos visto ahorita este periodo oscuro de los mercados en el mundo que ha tenido su minusvalía también en los ahorros. Pero el concepto en sí, esta idea de que cada quien se rasque un poco con sus uñas y que su capacidad de ahorro, ya sea por la empresa o sus aportaciones voluntarias, sea la que determine con qué se va a pensionar, ¿cuál es el balance que tú haces a estas alturas? Es decir, en tu opinión, no funcionó porque los sueldos siguen siendo muy bajos y por eso las pensiones terminan siendo demasiado bajas, pensando en que la gente de veras viva de la pensión. Tendríamos que revisarlo. ¿Cómo lo ves? Me parece que los porcentajes han cambiado y todo esto en afectación del trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la ley del sistema anterior, imagínate que el trabajador se podía pensionar
con un 100%, Ujú. ¿no? Siempre y cuando trabajara después de los 60 años, 5 Ujú. años más, y se le iba aumentando el De porcentaje. acuerdo. En Lo cual este, está pensado para incentivar que pues, no se retiren pronto y darles más tiempo de cotización al claro, sistema, ¿no? correcto. Entonces, en el nuevo sistema no, es lo que cada trabajador aporte Claro. con una pequeña contribución del patrón y Ujú. del Estado. Ujú. El problema ahorita que se viene es, o que ya tenemos encima, es precisamente la reforma implementada en diciembre del 2020, Esta que entra en vigor ahora en enero. en enero, el 1 de enero del 2021, Ok. en donde le suben estrepitosamente el porcentaje al patrón respecto de sus cuotas y la disminuyen con respecto del Estado. Mm. De nada Entiendo sirve. que sobre todo en función del nivel de salario, ¿no? Sí, O sea que al menor ingreso el Estado es más solidario, digamos, exacto. pero llega un punto donde el Estado dice, pues yo ya no tengo, ya no le entro. Sí, exactamente. Entonces, de alguna otra forma, pues el Estado está apoyándose en el patrón, pero todo va a ser un boomerang. ¿Por qué es un boomerang? Porque de nada sirve darle ese beneficio de ese incremento al patrón, al trabajador, Ujú. ajá, cuando va a afectar a la producción a la Empleos. fuente de empleos, a la fuente de empleos, ¿no? Tú estás anticipando que va a tener un efecto fuerte en el empleo. Definitivamente sí, para los patrones pueden incluso hasta pues quebrar, ¿no? ¿Por qué? Algunos de Porque ellos. implica un encarecimiento del empleo formal. Sí, un encarecimiento del empleo formal, por una parte, y, una propuesta que se está llevando a cabo es precisamente un plan piloto que se implementó con la firma de un convenio Ujú. entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Confederación de... Sí, perdón, pues, Sí, es que lo platicamos justo en el segmento anterior, que sí, suena claro. muy interesante cómo jala eso y la posibilidad de incorporar a personas pues, que no están en la economía formal, en este esquema de empleo, y que puedan participar de los mecanismos de la seguridad social, ¿no? Claro, y de esa forma ya se les incluye precisamente en la protección del derecho humano a la seguridad social, por una parte, y por la otra, también se ven beneficiados también los trabajadores que ya están eh, eh, inmersos en la seguridad social, pero también se va a apoyar el financiamiento con todas estas personas. En la medida en que hagan aportaciones en su inscripción, digamos, al Sí, seguro. claro, por supuesto, así Ok. es. Ahora, ¿cómo ves y qué otras formas se podría resolver este tema? Porque, primero, creo que metemos bajo el término seguridad social un montón de cosas, ¿no? Lo que sí Sí. explicabas tú hace rato. Y déjame detenerme en una en particular, que es la salud, que es una de las más importantes. Y el problema es que en México, pues básicamente la gente que tiene acceso a servicios de salud pública son quienes están en la economía formal. Tuvimos la experiencia del Seguro Popular, que creo que para mucha gente fue muy efectivo como un mecanismo de sin estar ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en la Sedena, ni en la Marina, ni en Pemex, de pronto poder tener servicios de salud, sobre todo para ciertos gastos de enfermedades que te pueden provocar, pues que te duele ya no solo el riñón y te duele la cartera y te duele el patrimonio de la familia. Viene esta transición al INSABI, no funciona, vamos al IMSS Bienestar, que está un poco en proceso de construcción, esta nueva institucionalidad. ¿Cómo ves ese tema desde la óptica de los derechos, justamente? Es decir, que es tu especialidad. O sea, ¿cuál tendría que ser la discusión? Porque parece que estamos más en dónde te toca afiliarte y atenderte que en cómo garantizar tu derecho a los servicios de salud. Realmente todos los derechos humanos, la afectación a cada uno de ellos puede afectar a otro. Sin De embargo, acuerdo. hay unos que son más importantes que otros, Claro, ¿no? claro. Entonces, el derecho humano a la salud, pues yo creo que es uno de los básicos, de los fundamentales. Entonces, me refiero a que ese derecho no puede ser soslayado y el Estado tiene que prestar esos servicios, tengan o no tengan seguro. Pero en los hechos no ha sido así. Entonces, esto implicaría revisar algunas de las... Por ejemplo, pienso que uno de los temas que tú decías hace rato, el tema de la pensión para los adultos, para las personas que no trabajan.
Y entonces se ha avanzado en el país desde otras administraciones y en esta se ha puesto énfasis en el tema de la pensión universal, ¿no? Esta idea de que más allá de que tú tengas una pensión por el IMSS o por el ISSSTE, por tu Afore, pues al llegar a cierta edad tengas un ingreso mínimo, que lo quiero conectar con esto que se propuso incluso en campañas electorales, del ingreso mínimo garantizado o ingreso mínimo vital, que se ha discutido en otros países, ¿no? Y que la premisa es, tú por ser humano tienes un ingreso mínimo, pues para que no mueras de hambre casi. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esas discusiones? De hecho, las pensiones pues son mínimas, ¿no? Ahorita yo creo que las pensiones más bajas son de 2,600 pesos. Okay. Entonces, ¿Las que se están pagando ahorita ya con el sistema de Afores? con el sistema de Afores, sí. Okay. Entonces, ese es uno de los problemas, porque también se supone que esa garantía que tiene que dar el Estado con respecto de esos derechos humanos tiene que ser acorde con la dignidad humana, ¿no? Entonces, definitivamente el trabajador tiene que buscar otras formas, claro. No tiene que estar dependiendo solamente de la pensión, familia, porque no va a alcanzar, claro. No va a alcanzar. Sí, es necesario, insisto, seguir impulsando ese financiamiento al sistema de seguridad social, y con esto, pues, de alguna otra forma, que el Estado pues vaya incrementando ese rubro de pensiones. Nos platicabas hace rato de este programa piloto del que platicábamos. Sí. ¿Cuál es tu expectativa? Mi expectativa es que es muy buena, en primer lugar, porque incluye a esa clase trabajadora informal al sistema de seguridad social, por una parte, y por la otra, sostiene ese financiamiento del que estamos hablando. Pero aparte, es inclusivo porque el último párrafo del artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación. Entonces, me parece que la autoridad, al firmar el convenio con esa confederación, está siendo inclusiva y está protegiendo los derechos humanos de esa clase trabajadora informal. Desde tu perspectiva, Iván, ¿hacia dónde tendría que ir la discusión en México? O sea, entendiendo que cada uno de estas aristas tiene su enorme complejidad, su dificultad presupuestaria, pero desde una perspectiva de derechos humanos, lo que tú dices es, primero, tenemos un marco legal nacional e internacional que regula esto, la propia Constitución lo reconoce, luego en los hechos tenemos un sistema que no necesariamente garantiza el acceso, que tiene algunas puertas de entrada, como estas de las que estamos hablando, algunas, digamos, está la puerta de la autoinscripción y se le está abriendo otra ventana, que es por donde vamos a ver cómo jala este programa piloto. Sí. Pero en tu opinión, ¿hacia dónde tendría que ir la discusión? ¿Qué tendríamos que estar poniendo sobre la mesa como para terminar con un sistema de seguridad social más robusto? Definitivamente es el hecho de seguir incluyendo a la economía informal. Definitivamente. Y por otra parte, qué bueno que preguntas esto, Mario, porque el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona que ese derecho humano a la protección de la seguridad social tiene que ser acorde con los recursos del Estado, de los estados. Entonces, tal vez tiene que ver mucho aquí la apertura que tenga el Estado con la rendición de cuentas y transparencia, para ver qué está haciendo con esos recursos. Claro. No vaya a suceder también lo que sucedió con el sistema del 73, ¿no? Que lo invirtieron para otro tipo de situaciones, menos para lo que estaba destinado, ¿no? Ahorita pues ya mucha información está al alcance del público, de los ciudadanos, y pues yo creo que es más fácil acceder a la rendición de cuentas y a la transparencia, ¿no? Empieza a haber una discusión en México, no sé si va a llegar a algún lugar, y no sé si es buena o mala, quisiera conocer tu opinión, sobre el propio sistema de las Afores, y hay de pronto voces que dicen, no, habría que llevarlo hacia una especie más centralizada, que sean gestionados por el Estado.
Hay quien a eso pues le da terror también por antecedentes, digamos, justamente de malos manejos, por temas de corrupción. Eh, ¿Cómo lo ves tú esa discusión? Lo veo como una buena propuesta, la propuesta que lo pueda llevar el Estado siempre y cuando, insisto, se garantice la rendición de cuentas y la transparencia. Habría que hacer también un balance de cómo se están administrando esos recursos, ¿no? Para poner en la balanza si continúa en la iniciativa privada o pasa al sector público. Okay. Que yo creo que hay un punto importante, y alguna vez lo platicamos con la gente también del sistema de emisión de retiro, es que hay que ver a partir de los recursos recibidos qué resultados han obtenido, ¿no? Es decir, porque vuelvo al punto de partida. En este modelo, lo que hay es lo que el trabajador ha aportado, o en este esquema tripartita, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, eso está absolutamente vinculado al nivel de los salarios. Sí. Entonces, de pronto exigir a las AFORES que le paguen pensiones cuando no hay los ingresos o aportaciones para sustentarlo, pues tampoco es magia, ¿no? O sea, no es un problema de la administración de la AFORE, sino es un problema a lo mejor de los recursos que estamos destinando para este tema de la pensión. Sí, claro. Mario, yo considero que el trabajador siempre tiene que estar al pendiente de sus saldos de la AFORE. Ajá. Y vigilarlos, porque también no necesariamente va a ser trampa. Si lo administra el Estado, no necesariamente es algo exclusivo del Estado, esa trampa, ¿no? A lo mejor también puede haber una disminución, un déficit en manos de la iniciativa privada, ¿no? Claro. Entonces, yo sugiero que el trabajador siempre esté pendiente de la administración y de los aprovechamientos que se estén dando por parte de las AFORES. Oye, y de entender cómo funcionan, ¿no? Sí, correcto. Porque es cierto, hoy la gente tiene en las AFORES una minusvalía, pero tiene que ver con que si tú compraste en ese esquema de administración de inversión acciones de empresas que por el entorno económico hoy están bajando, pues no es que te robaron, es que hay una minusvalía porque las inversiones que tenías AFORE disminuyeron, ¿no? Correcto. Y por eso lo importante lo que tú dices sobre conocer y vigilar el funcionamiento, ¿no? Sí, hay que estar muy al pendiente y más en estos tiempos de COVID, ¿no? Evidentemente la economía mermó en todo el mundo, ¿no? De acuerdo. Oye, finalmente, porque nos quedan unos par minutitos de tiempo, Iván, ahorita decías tú la importancia de estar pendientes de cómo van tus ahorros y en qué se están invirtiendo y en entender el contexto como para saber cómo te puede afectar. ¿Qué le recomendarías tú a la gente que nos está viendo, que de pronto pues quiere pues conocer más, pero además tomar mejores decisiones, digamos, en este contexto sobre su propia seguridad social, sobre si se afilia, no se afilia, dónde se afilia, qué esquema? Porque de veras que hay veces que parece física nuclear, ¿no? Y hay despachos que se encargan justamente de traducirte qué ley te aplica y cuántas semanas y qué año tienes y si tienes que trabajar unos años más y conseguir mejor aportación en los últimos años para que la pensión sea más alta. O sea, tiene de veras un doctorado para poder pensionarse, pues. Sí, pues que se cultiven en estos conceptos, empezando por la terminología. Exacto. Y para que se vayan familiarizando, por una parte. Y por la otra, efectivamente, pues acercarse a un experto, claro que sí, acercarse a un experto para que los vaya sensibilizando y les vaya diciendo los derechos a los que puede acceder, ¿no? O a los derechos que tiene, mejor dicho. De acuerdo. Y finalmente, sobre este programa piloto del que hemos hablado también, ¿tú cuánto darías de tiempo como para valorar, digamos, el impacto y si eso puede amplificarse? Pues es precisamente un programa piloto, Mario, y el tiempo pues es indefinido, ¿no? Es algo indefinido. Habría que ver de aquí a un año, por ejemplo, cuántos afiliados han tenido, ¿no? Para hacer un balance y para ver qué impacto o qué efectividad va a tener ese convenio. De acuerdo, tanto para ellos como para la institución, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que habría que agregar lo que tú apuntabas sobre los potenciales efectos de la nueva ley que empieza en enero. Sí. Lo preocupante es
el boomerang del que ya comenté, que el Estado pues le está pasando el timón del sostenimiento del financiamiento de la seguridad social a la clase patronal. Pero eso puede desembocar también en la pérdida de las fuentes de trabajo. Bueno, pues ahí está la advertencia, vamos a ver qué pasa. Iván, te agradezco mucho. El agradecido soy yo, Mario. Gracias. Muchísimas por gracias haber a ti. estado aquí con nosotros, Iván Hurtado. Y nosotros nos vamos, pero gracias por habernos acompañado. Yo le invito a que continúe con toda nuestra promoción aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico.